No hay luz bajo la carretera. Cada kilómetro que avanzaba se sentía más largo que el anterior, como si la noche misma estuviera estirando su sombra para atraparme. Mis manos apretaban el volante, hasta que los nudillos se me pusieron blancos, mientras los faros de mi coche apenas arañaban la negrura que me rodeaba. Al principio creí que eran animales, sombras de ramas, cualquier cosa que justificara el movimiento fugaz en el borde de la carretera, pero luego lo vi. Cuerpos. Cuerpos arrastrándose, torpes, deformes, avanzando desde la nada, como si la oscuridad los hubiera vomitado solo para mí. Quise frenar, girar, escapar, pero mis piernas se negaban a obedecer. Cada parpadeo se sentía como un pacto con la muerte. Cada vez que mis ojos se cerraban un instante, cuando los abría, uno de esos seres estaba más cerca. Primero a mi lado, después detrás del parabrisas, y luego en el asiento del copiloto, sonriendo con mi propia cara. Sentí un frío que me recorrió el espinazo, un sudor pegajoso que me hacía resbalar las manos sobre el volante y un susurro que parecía venir de todas partes y ninguna a la vez. Intenté gritar, pero la voz se me ahogó en la garganta. Intenté acelerar, pero el coche parecía sumido en un lodo invisible que frenaba cada intento de escape. Cada respiración era un martilleo en mis oídos, y el olor a putrefacción y tierra mojada llenaba la cabina. Miré el retrovisor y juraría haber visto mis propios ojos reflejados allí, pero con un parpadeo extraño, maligno, diferente. No era yo quien me miraba, sino alguien que conocía cada miedo mío y se burlaba de mí en silencio. La carretera se curvaba hacia un túnel de sombras donde mis faros dejaron de funcionar del todo. Ahí, en la oscuridad absoluta, todo se detuvo por un segundo eterno y sentí algo tocar mi hombro. Giré lentamente, con el corazón retumbando en mis oídos, y vi mi rostro en el espejo retrovisor, pero sonriendo. No era mi sonrisa. Era una mueca grotesca que se alargaba, que estiraba mi piel, que me estaba arrastrando hacia la locura. Intenté abrir la puerta, gritar, salir, pero la carretera había desaparecido bajo mí. Solo quedaba la oscuridad, y dentro de ella cientos de caras idénticas a la mía, todas sonriendo, todas esperando que yo parpadeara de nuevo. Y parpadeé. Parpadeé y el mundo se rompió en 1000 fragmentos de oscuridad. Por un instante creí estar solo, pero entonces sentí la respiración caliente de alguien detrás de mí, cerca de mi cuello, y un susurro que imitaba mi propia voz. «No puedes escapar». Giré la cabeza, pero no había nadie. Solo un vacío que parecía absorber mi cordura y, aún así, podía sentir manos rozando mi brazo, subiendo por mi espalda, acariciando la piel como si conocieran todos mis miedos. El coche ya no respondía. El motor rugía sin avanzar y la carretera se ondulaba, como si estuviera viva, abierta y cerrándose a la vez, empujándome hacia un abismo invisible. Miré al retrovisor de nuevo. Mi cara seguía ahí, pero mis ojos estaban vacíos, negros como pozos sin fondo. Intenté gritar y mi voz salió quebrada, como un eco deformado, repitiendo palabras que no quería pronunciar. Sentí que mis manos se estiraban, que mis dedos se convertían en algo extraño y ajeno, pero al mismo tiempo mío. Y comprendí que cada parpadeo no solo traía esos cuerpos dentro del coche, traía mi propia desaparición. Una de las figuras apareció en el asiento trasero, sonriendo, con mi rostro pero distorsionado, como un espejo de pesadilla. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada por una fuerza que no pertenecía a este mundo. La respiración se volvió un grito ahogado en mi garganta. Todo olía a tierra húmeda y carne podrida, y las sombras comenzaron a deslizarse sobre mí, abrazándome, arrastrándome hacia la penumbra. Parpadeé otra vez, y al abrir los ojos, ya no estaba en mi coche. La carretera había desaparecido, solo existía la oscuridad, y dentro de ella, cientos de rostros idénticos al mío, todos sonriendo, todos esperando. Intenté correr, gritar, moverme, pero no podía. Cada movimiento se sentía como nadar en miel negra, y un pensamiento aterrador se apoderó de mí.
Ya no sé si estoy despierto o si esto es lo que significa morir. Entonces una voz, mi voz, pero más cercana, más terrible, susurró: «Bienvenido a casa». Y entendí que no había salida, que nunca la hubo, que cada parpadeo, cada respiración, cada segundo me acercaba más a la certeza de que ya no estaba vivo, que ya formaba parte de la oscuridad, de las sonrisas idénticas a la mía que esperaban para reemplazarme. La noche me había reclamado, y yo, impotente, solo podía contemplar mi propia cara sonriendo de nuevo desde el asiento del copiloto. Sentí que la oscuridad comenzaba a moverse dentro de mí. Cada músculo, cada latido, parecía obedecer a algo que no era yo. Mi reflejo en el retrovisor ya no imitaba mis movimientos, los anticipaba. Sonreía antes de que yo siquiera lo hiciera, y sus ojos brillaban con un hambre que no podía comprender. Intenté cerrar los párpados para escapar de la visión, pero los ojos seguían abiertos, mirando, riendo, burlándose de mi impotencia. Los cuerpos que había visto al principio ya no estaban afuera, estaban dentro. Sentí dedos fríos deslizarse por mis hombros, rozando mi nuca, y de repente mi propio aliento se mezcló con respiraciones que no eran mías, creando un coro de susurros que me rodeaba. «Estás aquí para quedarte». Quise gritar, pero mi voz salió fragmentada, cada palabra multiplicada como si cientos de versiones de mí estuvieran hablando a la vez, llenando el coche de ecos imposibles. La carretera volvió a aparecer por un instante, pero era un reflejo torcido, ondulante, y cada sombra que se movía a su lado me sonreía con mi cara. Parpadeé, y uno de esos rostros ya estaba en mi asiento, tocando mi brazo. Intenté apartarlo, pero mi mano atravesó la suya como si no existiera, y sentí un tirón hacia el vacío. La cabina se llenó de un frío intenso, y la sensación de caer, de ser absorbido por la noche, me hizo gritar de terror. Y entonces lo entendí. Cada vez que parpadeaba, cada vez que sentía un toque, cada vez que el miedo me paralizaba, yo desaparecía un poco más. Mi identidad se diluía, mezclándose con esos rostros, hasta que mi propia cara, mi propia sonrisa no me pertenecía ya. Estaba atrapado en un bucle donde la realidad y la locura se habían fusionado. Miré mis manos y vi que eran cientos de manos idénticas, todas tratando de escapar de algo que no tenía nombre. Un susurro final atravesó mi mente, mi voz en mi cabeza, que no era exactamente mía. «Nunca volverás a ver la luz». La carretera desapareció de golpe, el coche se disolvió en la oscuridad, y la única cosa real era el terror puro, absoluto, de saber que ya formaba parte de eso que me había estado persiguiendo toda la noche. La multitud de caras sonriendo con mi rostro, esperándome para siempre. Parpadeé una vez más, y entonces comprendí que nunca podría dejar de hacerlo. Parpadeé de nuevo y el mundo se fragmentó en sombras móviles que ya no obedecían ninguna lógica. La carretera había dejado de existir. El asfalto se había convertido en un vacío viscoso que absorbía mi coche, mis manos, mi voz, hasta mi propio pensamiento. Cada vez que intentaba concentrarme en algo familiar, un susurro surgía desde todas partes y ninguna a la vez, repitiendo mi nombre en un coro distorsionado que retumbaba dentro de mi cráneo. Benjamín. Benjamín. Sentí que algo me rozaba la nuca y al girar lentamente, mi reflejo estaba allí, en el retrovisor, pero ya no imitaba mis movimientos. Su sonrisa era más amplia que la mía, sus ojos huecos y negros como pozos sin fondo, y por un instante tuve la certeza de que esa versión de mí estaba viva, y yo estaba muriendo en su lugar. Intenté abrir la puerta del coche, gritar, cualquier cosa, pero mis esfuerzos no producían sonido ni movimiento. La cabina era un espacio suspendido entre lo real y lo imaginario, y los rostros que había visto al borde de la carretera comenzaron a aparecer a mi alrededor, flotando, rodeándome, multiplicándose sin fin. Cada parpadeo era un asesinato silencioso de mi propia conciencia.
Sentí mi cuerpo fragmentarse. Mis manos eran cientos de manos, mis ojos se replicaban en 1000 espejos invisibles, y cada vez que intentaba mirar hacia adelante, ya no había nada más que un túnel de oscuridad que me devoraba. La sensación de caer, de ser absorbido por esa negrura viva, era total, imparable. La multitud de rostros idénticos al mío sonreía, me rodeaba, y yo, paralizado, comprendí que ya no existía como individuo. Solo era uno más en la colección de mi propia pesadilla. Un último parpadeo y la realidad se rompió de manera definitiva. Mis sentidos se diluyeron y comprendí que la locura no era un estado temporal, era la única existencia que me quedaba. Mi rostro sonrió desde 1000 ángulos, mi voz resonó desde 1000 bocas, y dentro de la oscuridad, por fin entendí la verdad más aterradora de todas. Ya no podía distinguir entre ser perseguido y ser perseguidor, entre vivir y desaparecer. El tiempo se volvió un hilo de sombra infinito, y la noche era para siempre. Y entonces una sensación terrible me atravesó. La certeza de que cada parpadeo que daría de ahora en adelante no me traería alivio, sino más de mí mismo, estirándose, multiplicándose, atrapado eternamente en la sonrisa que nunca sería mía. La oscuridad me reclamó, y su abrazo fue definitivo.